Ahí está. Vamos a arrancar con la actividad número 4. La actividad número 4 es, seguimos en el campo de los números reales, pero vamos a adentrarnos un cachito en la parte de intervalos. Intervalos reales. No sé si vieron o no el video, lo ideal hubiese sido que lo hayan visto, pero bueno, dentro del video, buenísimo, dentro del video hay, yo explico todos los ejemplos que están ahí, ¿sí? Los ejemplos que están ahí tienen todos los casos posibles que puede llegar a ver sobre intervalos reales, cuándo se usa paréntesis, cuándo se usa corchete, qué es un intervalo real. Sí, ahí está la definición que dice se denomina intervalo real a toda semirrecta o segmento de la recta real. Traducido eso, sería que un intervalo real es una porción de una recta numérica, pero en un cachito, lo voy a ir a buscar algo que me sirva de regla más grande, ya vengo, 2 segundos. Ahí está, ya volví. Porque tenía algo que era muy chiquitito, fui a buscar mi clásica regla, que es la escoba. ¿Sí? Como les decía, un intervalo real es una porción de una recta numérica, y esta porción de una recta numérica puede tener 3 condiciones. Una es que tenga principio y fin. ¿Sí? Tomar de una recta numérica 2 puntos y decir que empieza en este punto y termina en este punto. La otra condición que puede tener es que tenga principio, pero no tenga fin. O sea, que comience en un punto y continúe hacia el infinito. Y la tercera condición que puede tener es que sea al revés, que tenga fin, pero no tenga principio. O sea, que venga desde el infinito negativo a la izquierda y llegue hasta un punto y ahí termine. Esas son las 3 posibilidades que hay con respecto a los segmentos, a los intervalos reales. ¿Sí? Entonces yo voy a repetir de los ejemplos que están ahí, uno de cada uno, precisamente de esos 3 que les acabo de decir, para que quede claro por si no se entendió cuando vieron el video. Esperen que veo que el WhatsApp. Bien. Me aparece una leyenda rara en el celular por primera vez. ¿Los 3 me están escuchando bien? Sí, yo sí. No sé qué será. Yo también, profe. Yo también, profe. Listo, entonces sigo. Vamos a hacer primero un ejemplo de lo que les dije recién, de un ejercicio que comience y termine, ¿sí? de un segmento, de un intervalo que tenga un principio y tenga fin. Vamos con el C. El C dice, disculpen, es un intervalo. El C dice, todos los números reales y la condición es que sean mayores, iguales a -5 y menores que 0. Bien, acá tenemos 2 partes para analizar. La primera parte, ya se van a dar cuenta con el tiempo, esta partecita de acá está en todos los ejercicios. Es una formalidad que significa todos los números reales. Todos los reales. ¿Sí? Y esto lo van a ver en todos los ejercicios, y no es importante, es simplemente una formalidad. Lo que importa es lo que viene después de eso. Después de eso viene la condición que tiene que cumplir ese intervalo real. Eso es lo que tenemos que llevar al gráfico. ¿Sí? Entonces, primero, como en cualquier gráfico que vayamos a hacer, ubicamos el 0, y vamos a ubicar algunos valores. Ustedes, por favor, utilicen regla, y si tienen hoja cuadriculada, los cuadraditos. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así a mano, pero ustedes sean más prolijos. Igual me salió bastante bien.
Y lo que hacemos ahora, como este intervalo me dice que comienza en -5 y termina en 0, marco esos dos números. 1, 2, 3, 4, 5 para el lado negativo, -5, y 0, bueno, ahí en el 0. ¿Sí? O sea que yo ya sé que este intervalo va a empezar acá y van a ser todos los números que están entre esos dos. Todo eso va a ser el intervalo que yo tengo que marcar. Ahora solamente me falta delimitar de qué manera va a quedar, ¿sí? Yo puedo usar corchetes o paréntesis para delimitar intervalos. Cuando el símbolo de mayor o igual tiene una liñita abajo, como es este caso, significa intervalo cerrado y se marca con corchete. O sea que acá en el 5 voy a poner corchete. Y cuando el simbolito de mayor o menor no tiene nada abajo, o sea que solamente el simbolito de mayor o menor, es un intervalo abierto y se pone paréntesis. Entonces ahí queda determinado, ¿sí? Es importante saber qué significa que haya un corchete y qué significa que haya un paréntesis. Un corchete significa que el intervalo este, el -5, digo, disculpen el número, no solo es el límite, el comienzo de este intervalo, sino que aparte pertenece al intervalo, es parte del intervalo. Mientras que el paréntesis, intervalo abierto, significa que el 0 es el límite también, es el final del intervalo, pero el 0 no pertenece al intervalo. O sea que el intervalo se acerca mucho al 0, muchísimo, infinitesimalmente cerca del 0, pero nunca lo toca, ¿sí? Si yo les preguntara números al azar y ustedes me tuvieran que decir si pertenecen o no pertenecen al intervalo, por ejemplo, si yo les dijera el número 2 pertenece al intervalo, no, porque está ahí. El -3 pertenece al intervalo, sí, porque es 1, 2, 3, está acá. El -5 pertenece al intervalo, sí, porque tiene corchete. Y el 0 pertenece al intervalo, no, porque tiene paréntesis. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre corchete y paréntesis? ¿Cuándo pertenece y cuándo no? Sí. Bien, perfecto. Buenísimo. ¿Sí? Lo importante es eso, más que nada, es saber que paréntesis es el límite pero no pertenece, corchete es el límite y sí pertenece. Y nos vamos a dar cuenta por esto. Cuando tiene la liñita abajo va el corchete, cuando no tiene la liñita abajo el símbolo va paréntesis. El ejercicio no terminó ahí. Yo tengo que escribir la solución del ejercicio. Y la solución se escribe de la siguiente manera. Se pone la letra, ¿sí? Como este C, igual, como empieza en -5 con corchete, ponemos corchete -5, punto y coma, y como termina en el 0 con paréntesis, ponemos 0 y paréntesis. Y ahí sí terminamos de hacer el ejercicio. Lo graficamos y escribimos la solución. Ahora vamos a hacer un ejemplo del otro que les dije. Este es un ejemplo con principio y fin. Ahora vamos a hacer un ejemplo de los que tienen principio, pero no tienen fin. Este sería, vamos al E. El E, ¿sí? Dice la misma formalidad, X que pertenece a los reales. Y, ¿sí? La condición es que son las X o los números mayores o iguales que 3,5. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a poner el 0. Vamos a graficar algunos números. 1, 2, 3, menos 1, 2, 5. Bien. Acá el problema es que después de la partecita que yo les dije que era una formalidad, que no hay que darle mucha bola, la condición, que es lo que sigue, tiene solamente un número. Cuando tiene solamente un número,
le tenemos que prestar muchísima atención. Esperen que estoy viendo si hay alguien más. No. Le tienen que prestar muchísima atención al símbolo de mayor o menor. Cuando el símbolo de mayor o menor, lo voy a escribir acá abajo y después lo voy a borrar. Cuando el símbolo de mayor o menor está abierto para el lado de la X, significa mayor. Y para el lugar que está cerradito, significa menor. ¿Sí? Entonces, en este caso, son los números mayores e iguales, porque tiene la liñita abajo, a 3,5. Entonces, lo que voy a hacer primero es marcar el 3,5. 1, 2, 3. El 3,5 está justo entre el 3 y el 4, o sea que acá está el 3,5. Y si son los números, y esto es una pregunta y quiero que me contesten, si son los números mayores a 3,5, ¿van a ir del 3,5 a la derecha o del 3,5 a la izquierda? ¿A la Va a ir izquierda? 3,5 para la izquierda. A la izquierda, no, para la izquierda están los A la negativos. derecha. Sí, Ah, están para los la menores. derecha. O sea que va a ir para la derecha. Entonces de acá pinto para hacia el lado. Y, ¿sí? Como el simbolito tiene la leñita abajo, de mayor o igual, vamos a poner ahí un corchete. Si no tuviese la leñita, iría un par. Entonces, el resultado de esto, como hicimos con el anterior, es E es igual a, era por esta letra, ¿no? Comienza en 3,5 con corchete, o sea que pongo corchete 3,5, punto y coma, ¿y hacia dónde va el intervalo? El infinito. Infinito. Hacia el infinito, muy bien. Entonces acá pongo infinito, y para aclarar que va hacia el lado de los números positivos, le vamos a poner un más al infinito. Si fuese para el otro lado, le ponemos un menos, ¿sí? Y en el infinito, siempre, sea al principio o sea al final, va a ir paréntesis. ¿Por qué va a ir paréntesis y nunca va a ir corchete? Porque el infinito, como no tiene fin, es un intervalo abierto, o sea que no lo podemos delimitar nunca. Entonces no le podemos poner un corchete, porque no lo podemos incluir, porque no sabemos cuánto es, ¿sí? Entonces siempre en el infinito va a ir un paréntesis. Ahora, para terminar con los ejemplos, vamos a pasar a el último ejemplo que me falta. Recuerden, el primero era principio y fin. Este es principio y no tiene fin. Y ahora vamos a ir con el otro ejemplo. Déjenme buscar cuál es el último ejemplo. Así, bueno, el H dice todos los números que pertenecen a los reales. Y la condición es que son los números menores a menos un metro. ¿Sí? Entonces, al igual que hoy, esta primera parte es una formalidad, la ignoramos. La parte que nos importa es la parte que tiene la X, o sea, esto. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, después también voy a hacer el gráfico. Vamos, como el número es muy chiquito, voy a hacer menos números. 0, 1, 2, uno más, menos 1, menos números. Y el primer paso, al igual que en el ejercicio anterior, va a ser ubicar este en la recta numérica. Menos un medio en la recta numérica, si no saben cómo se ubica una fracción, lo que tienen que hacer es dividir el numerito de arriba por el numerito de abajo. 1 dividido 2 es 0,5, pero como es 0,5 negativo, va a estar entre el 0 y el menos 1. Acá puse en el medio, más o menos, bueno, hagan de cuenta que está en el medio. Le pifié un cachito. En el medio, entre el 0 y el menos 1, va el menos un menos. Ahora, lo que tenemos que hacer, al igual que en el ejercicio anterior,
es analizar si de ahí va a ir para la derecha o va a ir para la izquierda. Como el simbolito está cerrado para el lado de la X, significa que son los números menores a ese. Si son menores, ¿va a ir para la derecha o para la izquierda? ¿Cómo, profe? No escuché. Si son los números menores a ese, ¿van a ir para la derecha o van a ir para la izquierda? Para la Para la izquierda. izquierda. Para la izquierda, exactamente. Entonces de acá pintamos para este lado. ¿Sí? Y como el simbolito de menor no tiene la liñita abajo, ¿sí? Como si lo tenía este, acá lo que ponemos es un paréntesis. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que escribir el resultado, ¿sí? El conjunto solución, H es igual, y acá es donde quizás haya una pequeña complicación, pero no va a ser para tanto. Los intervalos comienzan siempre desde la izquierda, ¿sí? Y acá, a la izquierda, lo que tenemos es, ¿para aquel lado que tenemos? El infinito. Exactamente. Entonces, este intervalo va a arrancar en el infinito negativo, porque es el infinito que está para la izquierda. Y va a terminar, punto y coma, en el numerito de acá, en menos un medio, también con paréntesis. Recuerden que el paréntesis del infinito es porque siempre en el infinito ponemos paréntesis, y el paréntesis de un medio es porque no tiene la línea. Y ahí terminamos los 3 ejemplos más importantes. El que tiene principio y fin, el que tiene principio pero no tiene fin, y el que no tiene principio pero sí tiene fin. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Buenísimo. Profe. Con esto entendido, si lo entendieron los 3, ojalá los 3, vamos a pasar a las actividades. ¿Sí? Déjenme ver una cosita, a ver si me dice cuánto tiempo llevo. Profe, yo ya las hice, me faltaba el punto B. Nomás. En el punto B, ¿sí? Vamos a arrancar por el punto 1. Puedo borrar esto, ¿no? Ustedes capturen pantalla, no sé, fíjense. Que igual ahí capturo Sí, por ya. las dudas. No sé si capturé o qué hice, a ver. Uy, casi meto la mano adelante de la... Por las dudas. Espero no haber hecho macana. Ahí está. Bien. Entonces, después de esto, tienen 3 actividades. La primera actividad es bastante simple. Es solamente graficar en la recta numérica los intervalos que están ahí. Y los intervalos, en vez de estar escritos de manera difícil, están escritos de manera fácil, ¿sí? Ya directamente en forma de intervalo. Por ejemplo, el primero dice paréntesis, menos 2, punto y coma, 3 paréntesis. ¿Sí? O sea que esto va a ser una recta numérica, simplemente ubicar el menos 2 y el 3, poner 2 paréntesis y pintarlo del medio. ¿Sí? Nada más que eso. Las complicaciones quizás están en la manera en la que están escritos algunos de los números. Por ejemplo, en el B tenemos menos 5, punto y coma, raíz de 5, corchete. ¿Sí? Acá van a hacer la recta numérica, van a poner el menos 5, ese es fácil, y la raíz de 5, cuando lo tengan que ubicar en la recta numérica, lo único que van a hacer es agarrar la calculadora y hacer la raíz de 5. Déjenme ver si la puedo resolver acá. 5 raíz. Sí. Les da aproximadamente 2,23. O sea que más o menos en el 2,2 van a marcar, ¿sí? Y poner ahí un corchete. En el primero va a ir un paréntesis y en el segundo va a ir un corchete.
Esa es la máxima complicación que puede haber. En el C son, esperen que voy a cambiar de filón, a ver si me anda mejor. En el C tenemos corchete, un tercio, punto y coma, un medio, corchete. Las dos veces corchete. Cuando son dos fracciones, van a hacer lo que les dije hoy. Dividir 1 dividido 3, les va a dar un número con coma, lo van a ubicar ahí. 1 dividido 2, les va a dar un número con coma, que ya lo hicimos hoy, es 0,5, lo van a ubicar y en los dos van a poner corchete. ¿Sí? Estos no los voy a hacer yo porque son sencillos, ¿sí? Lo único que se les puede complicar es cómo ubicar el número, pero no hay mucha complicación más. Y el último, el D, tiene corchete menos raíz cúbica de 27, punto y coma, raíz cúbica de 27, corchete también, me parece. Ah, no, el segundo es paréntesis. Este es paréntesis. ¿Sí? Acá, lo que tienen que hacer es hallar la raíz cúbica de 27. Se ve complicado, pero en realidad no lo es. ¿A qué número, si lo multiplico 3 veces, me da Al 27? 3. Exacto, o sea que acá es como tener un 3 y acá es como tener un menos 3, porque es lo mismo, pero con un menos adelante. ¿Sí? O sea que tienen corchete menos 3, punto y coma, 3 paréntesis. Se ve complicado, pero en realidad no lo es. Acá lo único que tienen que hacer es, entonces les repito, hacer la recta numérica, poner el 0, marcar los numeritos, ¿sí? Por ejemplo, menos 2 y 3, y como los dos tienen paréntesis, paréntesis, paréntesis. Eso es todo lo que hay que hacer. Prolijo, ¿sí? No como lo acabo de hacer yo a modo de ejemplo, pero eso es todo el punto 1. Así que esto, una vez explicado así, lo dejo y vamos a pasar al punto 2, que es el que nos importa. En el punto 2, la mayoría de los que están ahí los pueden resolver lo más bien, salvo por dos trampitas que hay, que son el ejercicio C y el ejercicio F. Así que esas dos trampitas las vamos a hacer ahora, pero después, el resto de los ejercicios los tendrían que poder resolver de la misma manera que hicimos los ejemplos al comienzo de la clase. ¿Sí? Pero, A mí me faltaba el C y el F nomás. ¿cómo? Que a mí me faltaba el C y el F nomás, que eran los que tienen rango. Bueno, porque el AB y el D y el E son muy parecidos a los que ya hicimos hoy. Pero el C, si se fijan bien, dice todos los números que tenés, y la condición es que sean los números distintos de 3. ¿Sí? Cuando yo tengo, bueno, recuerden que esta primera parte no le damos mucha bola, pero a la parte que sí le damos bola, la parte que está después. ¿Sí? Como verán acá, en vez de tener un mayor o un menor, tengo un símbolo igual tachado. Eso significa distinto. ¿Y qué significa distinto en matemática? Que son todos los números que existen menos ese. ¿Sí? Todos los números reales menos el 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Como el 0, como siempre. 1, 2, 3, menos 1, 4. Ubicar algunos números. Vamos a ubicar este número, el 3, 1, 2, 3, acá. Y si son todos los números menos el 3, voy a pintar todo menos el 3. O sea que va a ser todo esto hasta el 3 y luego va a continuar a partir del 3. Tienen que ser todos los números menos el 3. Entonces, si el 3 no puede estar en ninguno de los dos intervalos, lo que voy a hacer es ponerle un paréntesis de este lado. De esa manera voy a decir que es el límite del primer intervalo, pero no pertenece a él. Y también voy a poner un paréntesis para el otro intervalo.
De esta manera me aseguro que el 3 es el límite de los dos intervalos, pero no pertenece a ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, lo que tengo acá como resultado, en vez de ser un solo intervalo, son dos. Esta primera parte en rojo y esta segunda parte en verde. La primera parte, ¿sí? ¿En dónde comienza? Dos. La primera parte de este intervalo rojo, ¿en dónde empieza? En el del 3 un poquito atrás, como se del 3 No. para atrás. No. Recuerden que los intervalos empiezan siempre desde la izquierda. Del 3 en adelante. No. Los intervalos empiezan a contarse siempre desde la izquierda y van para la derecha. Entonces, este intervalo, ¿en dónde empieza? ¿En el infinito? Ahí está. Este intervalo empieza en el infinito negativo. O sea, ponemos paréntesis, infinito negativo. ¿Y dónde termina? En el 3. En el 3. Perfecto. Ahí tenemos el primer intervalo. Y el segundo, el que está en verde, ¿en dónde empieza? ¿Aló? El segundo intervalo, el verde, ¿en dónde comienza? En el 3. En el 3. Muy bien. ¿Y en dónde termina? En el En el infinito. infinito. Exactamente. En el infinito positivo. ¿Sí? Como los dos son parte del mismo ejercicio, el intervalo, lo que le agregamos es agregarle la U de unión en el medio de los dos intervalos para indicar que los dos intervalos pertenecen al mismo resultado, ¿sí? A la misma condición de un intervalo real. Esta es la primera trampa, ¿sí? Tenemos, en lugar de un intervalo, dos. ¿Por qué en lugar de poner un mayor o un menor, pusimos un distinto? La otra trampa es el último ejercicio, el F. Acá tiene X que pertenece a los reales y tiene dos condiciones. La primera condición es que son los números menores e iguales que menos 2. Y la segunda condición es que son los números mayores que 1. ¿Sí? Entonces, la primera parte, recordamos, va siempre. Y ahora, después de eso, este ejercicio, a diferencia de todos los anteriores que vimos, tiene dos condiciones separadas. Esta, los números menores que menos 2, uy, se me cayó mi regla y se movió todo. Y la otra es que son los números también mayores que 1. Entonces, vamos a hacer la recta numérica. Voy a apelar a mi regla COVA. Estamos, voy a poner números 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Bien, y vamos a ir de a 1 con las condiciones. Vamos con la primera. La primera condición tiene al menos 2, acá, ¿sí? Vamos a ponerlo en rosa, al menos 2, y dice que son los números menores e iguales que menos 2. Si son menores, ¿va a ir del menos 2 para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda. O sea que de acá voy a pintar para acá. Y como tiene una liñita abajo, que indica que es menor o igual, voy a poner un corchete. Ahora vamos a la segunda condición. La segunda condición está en el 1, poner el 1 acá, y dice que son los números mayores que 1. Si son los números mayores que 1, va a ir
¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Para la Para la derecha. Entonces pinto para allá. Y como no tiene liñita abajo, voy a poner paréntesis. ¿Sí? Entonces ahí pasa como en el ejercicio anterior. Tenemos dos intervalos y los dos son parte del mismo resultado. Así que los vamos a escribir. El primer intervalo, ¿en dónde empieza? Este. En el infinito. Muy bien. En el infinito negativo. ¿Y termina en dónde? En el 2, menos 2. En el menos 2. En el menos 2 con corchete. Y el otro intervalo, ¿en dónde comienza? En el 1. En el 1, muy bien, paréntesis. ¿Y en dónde termina? En el infinito positivo. En el infinito positivo. Muy bien, también con paréntesis. Y al igual que en el anterior, como los dos son parte del mismo ejercicio, de la misma solución, vamos a poner una U de unión en el medio para indicar que pertenecen al mismo ejercicio, que son una sola solución. ¿Se entendieron estas dos trampitas, estos dos ejemplos raros? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, Sí, profe. con estos dos, que ya los pueden copiar, ¿sí? Capturar pantalla, como ustedes quieran, y tenerlos, a ustedes les va a quedar por hacer el A, B, D y E, ¿sí? O sea, los otros 4 restantes, que son muy parecidos, casi iguales a los que hicimos al principio. O sea que no debería ser problema. Y en el punto 3, no lo vamos a llegar a resolver ahora, pero el que se anime a hacerlo, buenísimo. Yo les doy, el libro les da, escrito con palabras la condición, y ustedes tienen que pasarlo a símbolos, o sea que lo tienen que escribir de esta manera, y luego resolverlo. Vamos a tratar de, antes de que se termine el tiempo, voy a borrar esto rápido, vamos a tratar de hacer uno por lo menos, para que vean cómo sería. Por lo menos copiar solamente la parte, van a ver que hay un recuadro así, y ustedes adentro de ese recuadro tienen que escribir la condición. El primero dice, todos los números reales, eso recuerden que es esto, eso es todos los números reales, es lo que veníamos escribiendo desde hoy, y después viene la condición, mayores o iguales que menos 3 y menores que 2. Acá como hay dos números, lo que yo les recomiendo es que pongan la X en el medio y analicen. Van entre menos 3 y 2. Ahora vamos a ver cómo son los simbolitos. Como dice mayores o iguales que menos 3, entre la X y el menos 3 vamos a poner un mayor igual, con la liñita abajo. Y como dice menores que 2, entre la X y el 2 vamos a poner el menor, pero sin la liñita abajo porque no dice igual. ¿Sí? Entonces acá tenemos todos los números reales, ¿sí? Mayores o iguales que menos 3 y menores que 2. Y ahí ya lo escribieron con símbolos y lo que faltaría ahora es escribirlo, disculpen, hacer la recta numérica y escribir la solución. ¿Se entiende lo que hay que hacer en el punto 3? Sí, profe. Bien. Yo por lo menos quiero que hagan el punto 1 y el punto 2 completo, ¿sí? Y si se animan, yo creo que se pueden llegar a animar, hagan el punto 3. Pero obligatorio solamente punto 1 y 2. El 3, el que se anima lo hace y el que no, no. Y de última lo trabajamos en la próxima clase. ¿Quedamos así? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, de vuelta un cachito. Me despido, hasta la próxima. Sí, cuídense, nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene seguramente vamos a hacer una clase también para terminarlo ya este trabajo.
y para despejar dudas, y probablemente ya les dé otro o no, recién la otra semana ya les dé, ¿sí? Así que bueno, nos vemos chicos. Chao. Chau, chau. Chao, profe.